Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo, Daniel Bertrán. Y esto es Punto de Encuentro. ¿Cómo estás, Daniel? Pues muy bien, me he animado. Voy a ir directamente al grano. Oye, Dani, ¿tú dudas? Sí, yo dudo bastante a menudo. ¿Dudas de mí? No, de ti no dudo. Bueno, este programa no es para hablar de nuestras cosas, sino que vamos a seguir hablando del tema de los milagros. Las semanas pasadas hemos estado hablando sobre, o intentando buscar una explicación científica acerca de algunos milagros de la Biblia. Y precisamente el último pasaje que estuvimos comentando, que fue la resurrección de Lázaro, hay uno de los personajes que nos ha llamado muchísimo la atención y que seguro que todos ustedes saben quién es con la pregunta que yo le he hecho a Daniel hoy. ¿Ustedes dudan? ¿A qué sabes quién es, Daniel? Tomás. Tomás estaba en la escena cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iban a ir a Betania y él contesta con una fe como ninguna otra diciendo, sí, seguro, vámonos todos para allá para morir, igual que Lázaro, ¿no? Es lo que se llama un cenizo. Sí, y después con la resurrección de Cristo, si ya dudaba de la resurrección de Lázaro, imagínate, con la dispersión de los cristianos una vez muerto Cristo y resucitado, Tomás huyó, pero huyó mucho más lejos que todos los demás. Pero obviamente cuando uno conoce a Cristo no puede estar mucho tiempo fuera de él y enseguida se fue a buscar a sus antiguos amigos y estos, los 12 apóstoles, los discípulos y María Magdalena le empezaron a hablar acerca de la resurrección y que habían visto a Cristo. Y él pues empieza a decir, una vez más, haciendo gala de su optimismo, por así decirlo, y empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Si yo no veo esos agujeros en las manos, no lo voy a creer. Si yo no toco, pongo mi dedo dentro de ese agujero, tampoco. Si yo no pongo mi mano en el costado de Cristo, no lo voy a creer. Así es que, con esta duda de Tomás, vamos a hablar hoy del escepticismo. Daniel, ¿tú te consideras una persona crédula, esto es, que cree fácilmente, o una persona escéptica? Bueno, si me tuviese que decantar por uno o por otro, yo me considero más escéptico, más escéptico que crédulo. Yo soy analítico, yo normalmente busco los ángulos diferentes y analizo todo, a veces demasiado. ¿Pero es lo mismo ser analítico que escéptico? Bueno, cuando uno es escéptico, después seguidamente lo que hace es analizar las cosas, en vez de aceptarlas Exacto. tal cual le vienen. El caso es que ser escéptico es dudar de algo, simplemente no estás convencido de lo que te dicen o puede ser que te cueste creerlo totalmente. Si tú eres uno de estos, como Tomás, que en medio de las reuniones con tus amistades, cuando se exponen las ideas bueno, los sueños, las ilusiones, eres el que siempre sacas el punto negro de la historia, seguro que tu pensamiento está cargadísimo de escepticismo. E independientemente de que seas un practicante escéptico, que eso es otra historia, lo que está claro es que todos nosotros, en determinadas áreas o facetas de nuestra vida, es posible que podamos ejercitar cierta duda, cierto recelo, cierto escepticismo. Sí, bueno, es que, y cuando me preguntas a mí si soy escéptico, yo no soy escéptico de Dios. Yo creo en Dios, yo creo que es un Dios de milagros, un Dios que sigue actuando, cuyo brazo no se ha encogido hoy en día, pero yo soy escéptico con respecto a muchas personas. No a mis personas en las que yo confío, la gente cercana a mí, mis amigos, sino gente que yo veo a veces incluso en el ministerio moverse de formas un poco extrañas. Mira, hace tiempo, cuando estábamos en Iowa, no sé si recuerdas, que fuimos a una administración con un ministro bastante conocido en Tipton, y fuimos a cenar con él y él nos dijo una cosa muy interesante que a mí me dejó en shock. Me dijo algo así como, yo confío en Cristo, pero no confío en los cristianos.
Y yo pensé, esto es una aseveración muy subidita de tono. Pero con el paso del tiempo y la experiencia en el ministerio me he dado cuenta que hay muchas personas que están incluso en el ministerio, gente en las iglesias, que no se mueven conforme para dar la gloria al Señor, sino se mueven con una agenda, otra agenda diferente. A lo mejor buscando un crédito, o buscando un dinero, o un reconocimiento, un aplauso, o una posición dentro de la iglesia. Y es entonces cuando yo veo, sobre todo, a la persona que me está trayendo este mensaje, ¿no? Puedo ser escéptico con un mensaje dependiendo de quién venga ese mensaje. Si me viene de una persona que yo pienso que es una persona orgullosa o que me da un mal testimonio, yo con ese tipo de personas doy un paso atrás y me convierto en una persona escéptica con respecto a todo lo que me traen. Y haces bien, Daniel, porque en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:1 se nos exhorta a que tengamos cierto escepticismo. Ya lo hablábamos en programas anteriores, ¿no? Como Collins, uno de los científicos de mayor renombre, en la actualidad nos anima a tener un escepticismo saludable. Y como decía antes, en 1 de Juan 4:1 nos dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si ya lo decían sí. a poquitos años después de la presencia de Cristo aquí en la tierra, imagínate ya, 2000 años después. Esto ya puede ser un poco complicado en cuanto a falsos profetas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque hablas sobre ser escéptico sobre una persona o ser escéptico de Dios, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y en los programas anteriores que hemos estado hablando de milagros, al final de la postre, al final del programa, al final de toda nuestra argumentación, al final de todo nuestro estudio, llegamos al punto en el cual decimos: pero lo que se nos da en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿es verdad o no es verdad? ¿Creemos que Dios existe? Y segundo, ¿creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Sabes? Al final todo llega a la fuente. Por eso yo soy escéptico depende de qué personas, pero no soy escéptico de Dios. Claro, una cosa es, tú tienes una creencia y eres escéptico de cómo otros utilicen tu creencia. Mientras que no eres escéptico de lo que en sí crees, que es en Dios en sí, en su palabra, ¿no? Así es. Y es que el tema de la duda, hoy dudamos todos, hoy vamos a dudar todos un poquito, ¿no? El tema de la duda y de la fe es un tema central dentro de la teología. y es increíble, ¿no? Porque independientemente de cómo te consideres, si te consideras un cristiano de muchos años maduro, siempre la duda puede estar dentro de ti. Muchas veces pensamos que solamente la duda se reserva a los escépticos, a aquellos que solo viven para dudar, pero es posible que a lo mejor seas un cristiano maduro, pero que tengas dudas dentro de ti de una serie de cosas que has leído y que no entiendes, y que durante tiempo pues no, te da miedo enfrentarte a ellas, o te da miedo preguntar a otros por el que dirán, o simplemente porque te avergüenza no saber más que otros, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Porque realmente a veces lo que hacemos, nos ponemos una máscara y entonces damos una apariencia de estar seguros de todo y no nos atrevemos a veces a hablar las cosas, pero creo que es muy bueno ser capaces de hablar con otros cristianos o incluso con no cristianos y hablar de esos temas con total y absoluta naturalidad. Exacto, fíjate, en Marcos hay un pasaje muy interesante que habla de esto. Es de un padre que tiene un problema, su hijo está bajo la influencia de un demonio, hasta el punto de que el demonio atenta con la vida del hijo. Ese padre está desesperado. Y Cristo le dice la famosa frase en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero no solamente es increíble la respuesta de Jesucristo ante esta situación, sino la respuesta del Padre, que dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y después en ese pasaje vemos cómo Cristo liberó a ese chico. Qué bueno, qué honestidad, ¿no? Qué honestidad de este hombre. Pero actualmente nosotros, sobre todo como creyentes, ¿cómo somos capaces de encauzar nuestro escepticismo? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa: muchas veces nos enfrentamos a la palabra de Dios, la estudiamos y queremos ponerla en práctica bajo un pensamiento que a lo mejor no tiene que ver con el pensamiento que se daba hace 2000 años. Por ejemplo, hace 2000 años la autoridad se respetaba y lo que decía la autoridad era lo válido. No se discutía. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo autoridad y como pastor, en aquella época yo llegaría y diría:
A es B, y todos dirían amén. Amén, amén. A es B. Hoy en día... Actualmente, en este siglo, y ya hemos hablado del racionalismo y de la influencia del racionalismo en nuestra forma de pensar, esto ha cambiado y nosotros estamos siendo educados desde pequeños. Yo lo veo con mi niña de 4 años, cómo se les educa ya a pensar, a utilizar la razón. Entonces, esos argumentos de esto es así porque yo lo digo, ya no sirven. O incluso que a veces puede parecer malo, ¿no? Pero tiene una parte positiva y una negativa. Yo creo que es positiva cuando tú, por ejemplo, llega mi padre o mi abuelo o una persona con experiencia, un pastor, y te dice esto es así, y a veces en vez de aceptarlo y aceptar la fuente del que nos da, dudamos automáticamente de esta fuente y queremos básicamente reinventar la rueda en cada una de nuestras cosas. El problema actualmente que es que los jóvenes muchas veces se meten en muchos problemas porque no hacen caso al conocimiento que se les da. Exacto, es así. Entonces, es cierto que en cierta forma también el pensamiento científico ha podido influenciar o la importancia que se le está dando a la ciencia. Antiguamente se le daba muchísima importancia, Daniel, y yo sé que tú aquí a lo mejor vas a decir, bueno, pero a la teología o a la filosofía. Sin embargo, actualmente la ciencia se ha levantado como no, aquí estoy yo para demostrar a través de una serie de razonamientos que una serie de cosas son reales o no son reales. Sí, bueno, la utilización de la ciencia. En general, yo creo que más que la ciencia es el pensamiento actual, ¿no? Claro. Como bebé de la ciencia y cambia su cosmovisión, ¿no? Sí, el problema es que el concepto de Dios también cae dentro de esos parámetros y actualmente se va a creer en un Dios que se puede razonar. El problema está, obviamente, y como siempre hemos dicho, que Dios se mide en unos parámetros espirituales y eso nunca se va a poder someter o meter dentro de la horma de un zapato tan pequeño como es nuestra razón, ¿no? Entonces, Daniel, entendiendo y hablando ya y entrando en tema acerca de la ciencia, el método científico es escéptico, ¿verdad? Por naturaleza. Sabemos que cuando un experimento es aceptado, cuando es probado, ¿no? Y repetidamente da positivo. Entonces, sí. ¿Cómo me puedes explicar a mí, que yo no entiendo, hoy dudo de todo? ¿Cómo es esto del escepticismo y la ciencia, o se puede utilizar la ciencia para abanderarse en el escepticismo? Vamos a ver, son puntos, me estás disparando desde varios ángulos. No, es que vengo dudando. No dudes de mí, aquí está mi costado. A ver. Pero cuando estamos viendo cómo la ciencia, realmente estamos bebiendo, y la sociedad actual bebe mucho de la ciencia, del pensamiento, el método científico, la lógica, llevado a veces extremos va más allá de lo que debiera, ¿no? Pero realmente cuando nos basamos en el método científico, es que el método científico o es que la ciencia o la forma de pensar actual realmente va en contra diametralmente de Dios. Yo lo que te puedo decir como científico es cómo funciona el proceso, digamos, de escepticismo en la ciencia. Es fundamental, ¿de acuerdo? En la ciencia, imagínate que uno hace un experimento, ¿de acuerdo? En vez de un experimento, vamos a poner un ejemplo, un pan. Un pan. Entonces yo voy a hacer el pan con, nunca he hecho pan, por cierto, con harina, sal, agua, ¿qué más? ¿Se le echa? Harina, sal, no sé, tampoco he hecho pan, no sé. Y por último esperaríamos levadura. Levadura, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces imagínate que yo lo que hago, soy un científico, y entonces digo que he hecho pan, pero he hecho todos los ingredientes menos la levadura. Ajá. Y publico en una revista científica, ¿de acuerdo?, una fotografía del pan hecho y la receta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que dentro del método científico, que no se preocupen que en las revistas científicas no se publica sobre panes. Nadie publica sobre panes, pero es un ejemplo para que lo entendamos, un experimento científico. ¿Qué ocurre? Realmente lo que se hace es, la ciencia también se basa en la reproducibilidad y también rebate lo que está anteriormente publicado. ¿De acuerdo? Entonces, yo saco esto y lo publico en una revista, porque es lo que hace la ciencia, una revista de máximo impacto, que llegue a la mayor parte de la comunidad científica como me sea posible. ¿De acuerdo? Entonces yo lo publico y saco una fotografía del pan bien hermoso después del horno y publico que no tiene levadura. ¿Qué ocurre? Alguien dice, yo quiero seguir trabajando sobre la receta del pan, y entonces va y lo que hace es replicar este experimento. Hace lo mismo, pero no le echa levadura, y cuando lo mete en el horno, ¿qué ocurre? Le sale un zapato allí, una suela allí que no hay quien mastique, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la comunidad científica cuando estas cosas pasan? Se manda lo que se llama una carta al editor, al lugar donde se ha publicado, y se dice, oye, no puedo reproducirlo. Le mandas una carta a la persona que dice que hacía el pan así, y le dices, oye, ¿hay algo que se me ha escapado? ¿Me puedes pasar tu harina o lo que tú estás utilizando? ¿De acuerdo? Entonces es así como cuando uno hace un experimento en ciencia, esto se publica en artículos, pasa el filtro de una serie de jueces que son expertos en el campo, panaderos sería en este caso, que ven si tiene lógica o no lógica lo que esta persona está publicando. Hay veces en que uno no puede estar total y absolutamente seguro de lo que la persona publica es cierto, pero cuando se publica hay gente que va a reproducirlo, ¿de acuerdo? Y cuando se ha reproducido varias veces, entonces se acepta como real, y es así como avanza la ciencia. Entonces tú me estás diciendo y nos estás exponiendo a todos nosotros que el escepticismo en la ciencia es como una especie de control de calidad, ¿no? Efectivamente. Okay. Déjame que te ponga un ejemplo. A ver si conoces tú a este señor. Se llama Kwang Woo-suk. ¿Te suena? Pues no sé, bueno, no es vecino, ¿no? No es el vecino. Este es un investigador surcoreano que se hizo famoso hace pues, unos 10, 12, 20 años. Era un investigador muy bueno que trabajaba sobre células madre en embriones. ¡Wow! Okay. Básicamente, las células madre en embriones, para quien no lo sepa, son células que son pluripotentes. Básicamente, no están diferenciadas, no tienen personalidad y durante el desarrollo del embrión van a dar lugar, se diferencian hacia una célula de piel, a una célula de pelo, y entonces una sola célula se puede diferenciar, tomar muchas personalidades. ¿Qué es lo que hace este hombre? Está trabajando con este tipo de células en diferentes especies de mamíferos. Y finalmente, lo que publica en 2 artículos en el año 2004 y 2005 en Science, que es la revista científica de mayor impacto del mundo, publica que él ha sido capaz no solo de extraer células madre de embriones o de restos de embriones de humanos, sino que además ha hecho algo que nadie había conseguido, y era poner estas células en cultivo, en un caldito, ¿de acuerdo?, en un hornito a 37, y estas células podían crecer sin diferenciarse, con lo cual se podía estudiar qué es lo que lleva a la diferenciación de la célula madre en diferentes tipos celulares. ¿Qué ocurre? Lo publica, un boom tremendo, se convierte en el científico de más renombre del mundo, le denominan como el orgullo de Corea y demás, pero ¿qué ocurre? Es como lo del pan. Llega alguien, lo va a hacer en su laboratorio y no le funciona. Y entonces empiezan, oye, no me ha funcionado. Entonces llaman a la revista. Y la revista empieza a darse cuenta que cuando ve mirando analiza las fotografías que le han mandado, según él, que tenía 9 diferentes clones celulares o líneas de células diferentes, se dan cuenta que las fotografías corresponden a la misma célula desde diferentes ángulos. Este hombre había falseado los resultados. Wow. Se descubre, bueno, en los medios fue boom absoluto, tremendo, ¿no? Y esto lo que te viene a decir es, el escepticismo dentro de la ciencia es fundamental como un control de calidad. Escepticismo por la persona que publica, porque sin querer no haya cometido una equivocación, que no haya sacado conclusiones que no son y que sea reproducible. Entonces, pone todo en tela de juicio, es parte de la ciencia. Por eso la ciencia, aunque, a pesar de que hay cosas que pueden no funcionar, la ciencia avanza. Y cuando algo es demostrado por varios investigadores, ya podemos aceptarlo como que ese principio o esa hipótesis realmente ya deja de ser una hipótesis. Es algo ya probado que podemos aceptar. Pero fíjate, así funciona el escepticismo. Otra cosa es cómo trata la ciencia con lo que no es ciencia. Claro, porque actualmente, bueno, pues se habla mucho del escepticismo científico para eludir la creencia de Dios, ¿no? Tienes a Sagan, a Carl Sagan, que es un abanderado de este escepticismo científico, con frases increíbles, ¿no? Como la de no quiero creer, quiero saber, ¿no? Entonces, claro, es igual que cuando hablamos sobre el ateísmo. Esto también, mucha gente piensa que el escepticismo científico va a negar directamente a Dios, y ahí está toda esta gente que lo apoya, pero ¿tiene algo que ver este tipo de corrientes con el escepticismo metodológico? Sí, es que es diferente, porque vamos a ver, una cosa es que llegue, el escepticismo científico lo que dice es que todo lo que salga fuera de las ciencias, todo lo que es pseudociencia o religión, ellos lo tildan como falso. Pero esto es un axioma mal planteado, porque realmente lo que hemos visto en otros programas,
La ciencia puede hablar de lo que es tangible y puede demostrar un experimento. Para Dios, de nuevo, no lo puedes meter en un experimento. No puedes demostrar la falta, no puedes intentar demostrar la falta de existencia de Dios porque no puedas explicarlo. Claro. ¿De acuerdo? A Dios no lo puedes meter en un experimento. Y es ahí, estamos viendo de nuevo, es ahí, esos puntos, yo no creo que sea la ciencia. Son algunas personas que utilizan la ciencia para unos medios que sobrepasan lo que es la esfera de la ciencia. Tiene que ver con la esfera espiritual. Yo era científico y sigo siendo científico. A mí lo que me hizo creer en Dios es conocer que hay un mundo espiritual. Es un cambio de cosmovisión, donde funcionan y operan otro tipo de reglas diferentes a las que yo conozco en el mundo de la ciencia, como de la ciencia tangible, la ciencia actual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la persona quiere decir que Dios no existe porque no es capaz de demostrarlo, lo que básicamente está haciendo es salir fuera de lo que son los límites de lo demostrable a través del método científico. Interesante, la verdad es que cada vez que Daniel nos habla desde el punto de vista científico de todos estos conceptos, nos da un poco de luz y entendemos un poco mejor cómo está funcionando todo esto ahí fuera, ¿no? Y vamos a la pregunta de la semana. Recuerde que estamos en Facebook y en las redes sociales en Punto de Encuentro TV Show. Y la pregunta era, ¿crees que un cristiano puede ser escéptico? Y empezamos con Ospina Gómez Alonso Luis, que dice así: imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. El escepticismo es no creer y el que duda no tiene fe. Saludos a Barranquilla, Colombia. La pregunta, para ti. ¿Podemos ser escépticos a medias? ¿Escépticos con respecto a pocas cosas o somos escépticos y ya está? Vamos a ver, es interesante. Yo creo que nacemos con el mecanismo de la duda. No hemos nacido para ser crédulos y ni hemos sido creados de parte de Dios para ser crédulos. Y de hecho, cuando Cristo resucitó, me llama mucho la atención que dice la palabra de Dios que cuando Él se presentaba a sus discípulos le daba pruebas. Pruebas. Entonces, obviamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no puedes entrar dentro de este ámbito espiritual de que estamos hablando. Pero tampoco podemos estar diciendo no voy a creérmelo todo, voy a creerlo todo, no voy a dudar, porque eso anula nuestra racionalidad, ¿no? A pesar de lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo realmente muchas veces nuestro escepticismo lo que hace es, y hemos hablado de la ciencia, es beber de las corrientes de pensamiento actuales. Exacto. Y hoy la corriente de pensamiento actual más fuerte no es la teología, las autoridades, es el pensamiento científico aplicado. La ciencia, es así. Nora Yáñez Silva dice, depende a qué, la palabra de Dios. Debo creer toda, pero a veces con tanta burla y chantaje de alguno, uno deja de creer en esas personas o en algunos que se autodenominan con un título. Es difícil, por eso creo a Dios y a su palabra, es lo que decíamos, es una mujer que intenta poner en práctica el discernimiento. Dios, sí. Gracias, Nora. Sí. ¿Y cuánto daño está haciendo? Y yo creo que es algo que vamos a tratar en los programas posteriores, vamos a dedicar por lo menos un programa a esto, ¿no? Y es cómo está haciendo daño el mal testimonio de algunas personas. Está haciendo daño no solo al cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, sino también está haciendo daño hacia afuera, porque estamos dando un testimonio muchas veces, que es lo que la gente ve, los grandes nombres, el gran ministerio, y muchas veces la persona que sale en el foco es la persona que sabe utilizar mejor todas las técnicas disuasorias, digamos, ¿no? E incluso de manipulación a veces, ¿no? Sí. Y esto hace mucho daño al testimonio que estamos dando para afuera. Seguimos. Hernán Yamanaka, de Perú. Dice, no sería tan duro. Dudar no es contrario a la fe, sino una actitud honesta ante lo incomprensible. Quizá lo contrario sí sea no deseable, una creencia tan firme, tan sólida, que se vuelve cerrazón y exclusión, y autorreferencialidad. Interesante, él está exponiendo, obviamente, que el escepticismo, bueno, está ahí, pero a veces es mucho más dañino el dogmatismo. Sí. La imposición de una idea sin hacer que los demás no puedan pensar acerca de ella, ¿no? Sí, aquí me impresiona que él toma un poco el punto un poquito más para allá, ¿no? A mí me da impresión al leerlo, a lo mejor lo estoy malinterpretando, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque también tenemos que aceptar que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Claro. Está muy bien que pongamos un poco, cuestionemos aquí o allá, pero lo que tenemos que llegar al fin de la poste, si queremos o no queremos que esta es la palabra de Dios y que Dios la ha inspirado. Porque si no, finalmente, si tenemos que esperar a que la ciencia nos demuestre la existencia de Dios, o sea, nos podemos sentar a esperar. Vamos a dudar todos. Y se nos va la vida y se nos va la salvación.
Es así. Y el último, Josh Herrada, dice, el escepticismo, duda o falta de fe existe en los cristianos como en todos los humanos. Sin embargo, ello disminuye la eficacia del poder de Dios, bloqueando promesas y milagros. Dios, conociendo nuestras debilidades, puso una provisión en la Escritura. Aumenta nuestra fe. Recordemos que la Biblia nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede llamarse hombre o mujer de fe total, pues hay áreas en cada uno de nosotros donde nuestra fe necesita ser aumentada. Saludos también, saludos a Denver, Colorado. Estupendo, Josh. Sí. Yo creo que has dado en el blanco, ¿no? Y es el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no?, en este programa. Hay que tener un equilibrio. Hay que buscar, sobre todo, el punto de autenticidad delante del Señor. Tomás lo hacía. Delante de él era auténtico y no escondía su pesimismo y su duda. También hay un personaje clave, que es Natanael, ¿no? Y Cristo confrontó a estos dos agnósticos del libro de la misma manera, con una evidencia de su vida pasada. Ante su pasado, ninguno de los dos podía negar que efectivamente ese era el Cristo. Pero yo me voy a quedar con lo último que le dijo Cristo a Natanael. Si solamente con decirte que te conocí en la higuera, tú has creído en mí, cosas más grandes verás. Así es que te animamos a que empieces con un poquito de fe y desde ahí dejes que cada una de tus dudas y cada una de tus preguntas te las resuelva aquel que te ha creado y que es capaz de darte respuesta a cada uno de tus interrogantes. Así es, porque lo que tenemos es un Dios que es personal, que ha venido a encontrarse con todos y cada uno de nosotros. Recuerda que Cristo es y será siempre nuestro punto de encuentro. Os esperamos la próxima semana. Entrad en las redes sociales. Punto de Encuentro TV Show. Somos Raquel Reguera, Daniel Beltrán y nos vemos la próxima semana.